Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, les saluda a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express, el día con lo mejor de la información. Les tenemos un analista internacional netamente de todo lo que tiene que ver, lo que es redes y medios sociales de comunicación. Hace hincapié y referencia a que el gobierno del encuentro se encuentra actualmente utilizando fake news y todo lo que tiene que ver a campañas de desinformación para bajar la credibilidad de sus opositores y asimismo para realzar su imagen. Esto los troll center y muchos otros casos más, y que no viene de ahora sino desde la campaña, y esto lo han venido usando sistemáticamente para de esta forma mantener el control de la población. Pues te quieren vender una idea de que el Ecuador está mejor que nunca, cuando en las calles podemos observar que la situación está cada vez peor y no se hace nada para que esta situación cambie, y es lo que tenemos que vivir. Por favor, es muy importante que suscribas a su canal de YouTube, que nos dejes tu buen like, actives la campanita y que suscribas en todos otros medios oficiales. Recuerda Radio Face, un medio del pueblo, siempre para poder informarte. Y con esto arrancamos y vemos que los analistas políticos internacionales salen al paso a dar una revisión. En este caso fue ser consultado por una de los señores de Pecho Universal, quien hace una entrevista, deja bien en claro cómo está el gobierno actualmente utilizando de mala forma a sus canales pautados y también a las fuentes digitales, a los troll centers, comprando cuentas. Explica todo esto para tener el control de lo que es la situación en el país cuando no lo hace en la vida real. Con esto mejor pasemos a revisarlo. En el caso de Ecuador, yo creo que no hay un caso igual. Es decir, Carlos Vera, que lo nombraba antes, creo que tiene el programa o tenía el programa de máxima audiencia en la televisión pública, y él llegó a invitar 2 días antes de la elección a Guillermo Lasso diciendo que era el único candidato democrático, la única opción democrática que había en la televisión pública. Sí, pero ¿qué es eso? Es decir, eso es increíble, que todos los ecuatorianos paguen a un tipo que dice que la única opción democrática es Guillermo Lasso, y obviando que Guillermo Lasso se hizo multimillonario a costa del sufrimiento de todos los ecuatorianos cuando era ministro de Economía del peor gobierno de la historia de América Latina, de Yamil Maguad, que echó a 3 millones de ecuatorianos, que aquí vinieron 2 millones a España, que luego pudieron volver con Correa la mayoría. Pero un tipo que se hizo tremendamente rico con el dolor y el sufrimiento de los españoles, que se llevó el dinero a un paraíso fiscal y que puso un banco a nombre del hijo. Eso solo se sostiene con el control de los medios y con la mentira. Es imposible que se ratifique a un tipo que se enriquezca con el dolor y el sufrimiento de los ecuatorianos. Eso es imposible. Solamente poniendo el control de todos los medios de comunicación y con una lluvia diaria de mentiras. El caso de Ecuador, ya os digo, el caso de la financiación del Ejército de Liberación Nacional, el tema de la compra de votos, el tema del COVID, bueno, un montón de situaciones que solamente con la mentira pueden manipular el sentido común de la población. Pero si fueran profesionales, creo que se hubiera hablado precisamente del enriquecimiento de la familia Guillermo Lasso y del banco que está en Panamá a nombre de los hijos, gracias a la venta y a las decisiones que esos 5 banqueros que hubo en el gobierno de Yamil Maguad tomaron. El Banco Central de Ecuador, cuando hubo ese feriado bancario, no le diera dinero a los ecuatorianos, pero sí que le permitiese darle un papelito, como fue el Banco Guayaquil, un papelito vendiéndole al 40% de su valor el dinero que tenían en los bancos, y luego el Banco Guayaquil sí podía ir al Banco Central y que se lo dieran al 100% con un beneficio de más del 200%. Sí, esa estafa que debería estar condenada, y que gente poderosa como él, pues no solamente ha sido impune el robo que hizo, sino que en este caso tiene con ese poder el control de los medios, y solamente hay que ver quiénes son los que trabajan en Ecuador Libre. De los 60 trabajadores de Ecuador Libre, muchos de ellos son directores de medios de comunicación o tienen las principales columnas del país. Entonces, si tú tienes controlado los medios de comunicación y tienes controladas las redes y tienes bots y tienes troll y eres capaz de difundir noticias falsas que son totalmente impunes, pues tenemos un grave problema con la democracia. Y igualmente la iniciativa que se tome o las consultas que se tomen puede estar influenciada precisamente por el control de los sentidos comunes de las personas. Si todo lo que ven en las teles y casi todo lo que ven en las redes sociales, bueno, pues difumina la realidad y
perjudica a una idea o a una persona o a un partido político y blanquea y beneficia a otro partido político o a una persona con una carrera tremendamente sucia precisamente contra los intereses de su país, y que en una cosa surrealista que visto desde fuera no se entiende, bueno, pues pueda ser elegido como uno que serían bots, que serían cuentas automatizadas. Es decir, un bot no tiene por qué ser una cuenta falsa, puede ser una cuenta real de una persona real, pero que tiene automatizada su actividad, ¿vale? Normalmente los bots más sencillos y que son la gran mayoría, lo que hacen es automatizar retweets a cuentas dianas, ¿vale? Es decir, muchas veces vemos cuentas que difunden mensajes de odio o de este espacio no muy democrático, ¿no? De la alianza que Steve Bannon o ciertos espacios, como te decía, no democráticos, tiene a nivel internacional. En el caso de Ecuador, claramente Guillermo Lasso, el expresidente de una fundación de Atlas Network, que es una organización con más de 500 fundaciones que financian campañas de odio y mentira y que usan bots y troll center para ello. Y como te decía, incluso algunas cuentas de estas puede estar automatizada de cuentas reales. En el caso de Ecuador, yo diría que la de Carlos Andrés Vera, que pertenece a esta fundación Ecuador Libre, tenía automatizada algunas o es mi hipótesis, algunas de sus publicaciones. De hecho, puso varios tweets con un hashtag equivocado, cuando el hashtag en el debate de la segunda vuelta de Andrés no mientas otra vez, que estuvo coordinado, incluso se lanzaron por cuentas falsas de origen ruso tweets antes de que Guillermo Lasso dijera esa frase por primera vez en el debate. Hubo un TT que se antepuso a ese, que es Andrés no mientras otra vez. Es decir, hubo decenas de miles de cuentas que se equivocaron exactamente en el mismo error y algunas eran cuentas reales. Es decir, que bot es una cuenta automatizada, ¿vale? Por otro lado están las cuentas falsas de los troll centers, que son cuentas que normalmente se crean de manera masiva o que se compran en el mercado negro, cuentas antiguas que ya no tienen actividad y que se le da como una segunda vida, y que están manejadas por empresas normalmente, y que cada uno de los empleados de esa empresa gestionan entre 20 y 100 cuentas diferentes, de tal manera que pueden implementar, aparte de esos retweets o esos tweets automáticos con un hashtag para que sea tendencia, pues también pueden responder y hacer mensajes tanto negativos contra los rivales como mensajes positivos, ¿no? En este caso es llamativo, ¿no? Y hace poco lo informamos, ¿no? Que tanto Abinader, el presidente de la República Dominicana, como Lasso contrataron a la misma empresa de Bengoechea, en la cual usaron troll center, que básicamente es poner comentarios positivos, ¿no? En el caso de Abinader, en República Dominicana, había cientos de cuentas que, bueno, lo único que publicaban es lo bien que hacía Abinader y las iniciativas, lo estupendas que era. Bueno, eso también se ha hecho en Ecuador, y sobre todo, pues también la creación de estos troll centers, de estas cuentas falsas, para atacar principalmente con desinformación. Por ejemplo, en su momento analicé el hashtag #desdolarauz, en el cual, bueno, pues había cientos de cuentas falsas con imágenes de personas reales que eran de otros países, y que, bueno, más o menos la retórica fue que Andrés Araúz estaba a favor de desdolarizar el país, ¿no? Y, bueno, como generar inestabilidad. Y luego ni hablemos de las noticias falsas con el tema de los $250 que se iba a regalar a los votantes, o el tema del Ejército de Liberación Nacional que estaba financiando su campaña. De esto creo que después de la campaña no se volvió a saber nada. Incluso hay un vídeo muy curioso que difundieron estas cuentas falsas que decían que era el ELN en la selva colombiana, y hubo un ornitólogo que descubrió que en el segundo 27 de ese vídeo aparecía el sonido de una perdiz que solamente se encuentra en los bosques húmedos de Ecuador, ¿no? Y como estas hay decenas de cuentas, ¿no? Como el tema de los huevazos,
la verdad es que una campaña muy impresionante cómo el gobierno de Lazo saca recursos donde no hay, porque siempre se viven quejando que la cartera, que el gobierno de Correa les ha dejado déficit, nunca nombra a Gale니 Moreno, eso es importante destacar, y que todo esto tienen que ver cómo ellos lo solucionan, pero para este tipo de campañas mediáticas, créeme que sí hay plata, porque no es que esto lo hacen de gratis, ni porque el señor Lazo es guapo, ni porque sus seguidores son aférrimos, no, esto cuesta dinero, dinero ecuatoriano, no es ni siquiera dinero del señor banquero, de sus actividades privadas. Esto lo pagamos todos, lo pagamos tú, lo pago yo y todos los ecuatorianos que hacemos y vivimos en este Ecuador, porque con los impuestos. Y tú me dirás, Jorge, no, si yo no pago impuestos, no, todos pagamos impuestos con el IVA. Y eso no hay excepción para nadie. Incluso hasta los adultos mayores que pagan y las personas con discapacidad, ellos pagan IVA y un porcentaje se les devuelve, pero hasta que se devuelve, eso pasa mucho tiempo. Pero lo importante aquí es destacar es todas estas campañas de manipulación que tiene el gobierno para no resolver los problemas mediáticos que existen en el país, problemas muy graves como la seguridad, como el desempleo y como tiene que ver todo lo que está pasando en el Ecuador. Y sin embargo, esto sigue viviéndose día a día. Yo creo que hasta aquí dejamos este análisis, que es muy importante que sea repetido para que la gente sepa cómo intentan manipular y así vender su fake news y tratar de que pienses que el gobierno está resolviendo cuando sabemos que lo único que hacen es repartirse la patria. Por ahora hasta aquí dejamos el programa. Déjanos tu buen like, activa la campanita, suscríbete a YouTube y suscríbete en todas tus redes oficiales. Recuerda, amigos, nos vemos. Chau, 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 chau.